Buenas tardes a todos, gracias por asistir a mi charla, chicos. Cómo redactar informe de errores y solicitudes de funciones eficaces. Mi nombre es Wendy Baltodano, soy de Nicaragua, actualmente vivo en Portugal. Pueden encontrarme en drupal.org como Baltowen y también en las diferentes redes sociales aparezco de esa manera. Mi correo electrónico y actualmente trabajo como desarrolladora de Drupal. Hago un poco de WordPress y administración de proyectos para la empresa Entec LLC. Bueno, esta charla es sobre las mejores prácticas al escribir informe de errores, errores comunes que debemos evitar y también beneficios de redactar un buen informe. Bueno, en este momento voy a comentarles una anécdota. Érase una vez un proyecto muy lejano. Resulta que se me envió un informe de errores y el título era Error en el formulario de contacto. La descripción, intenté enviar un mensaje, pero no funcionó. No sé a cuántos les ha pasado una historia similar, ¿verdad? O muchas historias similares. Bueno, quedé muy confundida y surgieron ciertas dudas en el momento. Primero, ¿cuál formulario de contacto? En este sitio había un formulario de contacto general, pero también habían formularios de contacto de usuarios. ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Se generó algún error en la pantalla? ¿O si se esperaba alguna notificación indicando que el mensaje se había enviado con éxito? Esas fueron las dudas que me entraron en el momento, ¿verdad? Ya al no tener tanta información. En este punto, pues logré comunicarme con el cliente para indagar un poco más, tener mayor detalle y sabemos que eso toma mayor tiempo. Voy a hablar un poquito sobre los reportes de errores o bug reports. ¿Qué es un reporte de error? Bueno, es una descripción detallada de un problema que alguien encuentra en una aplicación. También sirve como un medio de comunicación entre el usuario y los desarrolladores. Otro grupo que está muy también ligado a la parte del reporte de errores somos los desarrolladores, los project managers, el usuario y también la gente de QA. Y nos permite también, los reportes de errores mantienen un registro de las interacciones entre las distintas partes durante el proceso de solución del problema. Muy importante tomar en cuenta este checklist, debería ser el checklist ideal para un buen informe de errores. No siempre va a seguir la misma estructura, pero es muy importante tomar en cuenta el título del error o del reporte, la descripción del problema, los pasos que debemos seguir para reproducir el error, cuál es el resultado esperado y actual, el usuario y el entorno donde se produce el error, evidencias, imágenes o video, logs de los errores, dominio URL, severidad y prioridad y alguna información adicional que queramos agregar. Dicho eso, vamos a analizar un buen reporte de errores. Este es solo el screenshot del reporte de errores. El reporte del error fue el siguiente. Artículos agregados al carrito de compra no aparecen. La descripción. Cuando un usuario agrega un nuevo artículo al carrito de compra, esto no se refleja en la lista de artículos dentro del carro. Esto ocurre incluso después de recibir la notificación que el artículo fue agregado con éxito. ¿Cuál era el resultado esperado? Que el nuevo artículo aparezca en el carrito inmediatamente después de ser agregado. Ese es el resultado esperado. El resultado actual, que aunque se mostraba una notificación indicando que el artículo había sido agregado exitosamente, realmente este no aparecía en la lista. El usuario y el entorno. En esta parte tenemos mucha información y esta información es relevante. Si logramos tener como casi todos estos detalles, va a ser más fácil indagar sobre el error, pero deberíamos al menos tener el usuario
que presentó el problema, y conocer también, si fuese una plataforma o algo interno, conocer la versión del sistema o el ID de la sesión. También en ocasiones le preguntamos o documentamos la plataforma, el navegador, la fecha y la hora. En este caso, no hubieron errores en la interfaz o en la parte de la consola. El dominio donde teníamos el error o el URL. Y en comentarios adicionales se hicieron pruebas tanto con usuarios autenticados como anónimos. El error seguía siendo el mismo en ambos casos. La severidad crítica, porque estamos hablando de un e-commerce que no se logra completar la compra o agregarlo, entonces pues es crítico. La prioridad alta, necesitábamos resolver en el momento. Y en cuanto a la evidencia, aquí vamos a hacer todo imaginativo. Ahí ustedes tienen el screenshot del problema del carrito de compra y también tienen agregado un video del error que da. Entonces, para recapitular un poco, hablábamos que los componentes de un buen informe son el título, la descripción, los pasos a reproducir el error, los resultados esperados y actual, el usuario y el entorno. En esta parte hablábamos de la información que podemos tener adicional, importante tener al menos el usuario donde se está dando el error, la evidencia, los logs de errores, los URLs o el dominio, la severidad, prioridad y también comentarios adicionales. Y bueno, vamos a hablar ahora, o voy a mencionar algunos ejemplos de errores que no siguieron los pasos recomendados. Pero antes de eso, una cosa más. Como un tip a tomar en cuenta está el contexto. Hablando del contexto, debemos manejar el contexto en el proyecto en el que estamos trabajando. El checklist puede seguir, o sea, la guía que mostré anteriormente, pero dependiendo del proyecto en el que estamos trabajando, también vamos a agregar información relevante. Si el proyecto es sobre una migración, es importante incluir los enlaces, un ejemplo del Drupal 7 y los enlaces también del nuevo Drupal donde vamos a hacer la migración. Si es un proyecto desacoplado, en el headless debemos incluir la consulta que se usa para solicitar los datos a la API. Esto le va a permitir a los desarrolladores encontrar más fácilmente la causa del error. Y si es un comercio electrónico, incluir los enlaces a los productos. Entonces, ahora sí, vamos a los ejemplos reales. Me gustaría que pudiéramos interactuar. Yo voy a mostrar los ejemplos que tengo. Creo que son solo 3 ejemplos. Sé que hay muchos ejemplos que pudiéramos tomar en cuenta. Y yo voy a mencionar el reporte y ustedes pueden darme una idea de cuál fue el problema. En el primer ejemplo, el reporte recibido fue: cuando hago una petición al API de usuario, el campo de imagen no está disponible. ¿Alguna idea de cuál fue el problema? ¿Alguna idea? Permisos, Mauricio dice permisos. Bueno, en este caso el problema fue que era una petición anónima. La API filtra los campos disponibles por roles. Como esta fue una petición anónima, entonces el campo de imagen no estaba disponible. ¿Cuál fue la resolución? Realizar la petición de forma autenticada con un usuario que tuviese el rol de editor. Les voy a dar una segunda oportunidad. El reporte: el formulario de donación de un servicio no aparece. ¿El problema? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Tampoco? Bueno, en este caso, este era un sitio web que tenía o tiene una integración para donaciones. Inicialmente el problema es que el sitio estaba disponible en 5 dominios diferentes. Entonces se requería indicar
cada uno de los dominios desde donde se podían recibir las donaciones. Inicialmente el equipo de desarrollo no manejaba eso. Al tener la integración se pidió mayor detalle, mayor información, se estuvieron haciendo las pruebas necesarias de la parte del cliente. Algunos reportaban errores y otros no. En esta parte, por eso es importante que hablamos en el checklist de los URL. Se notó que al enviar los usuarios que tenían errores, las personas que les daba el error, pedimos que enviaran también el dominio, el URL, y así nos dimos cuenta que eran de dominios diferentes. Entonces, ¿cuál fue la resolución en este caso? Agregar todos los dominios a la lista de permitidos. Esta fue la solución inmediata, pero también se tuvo conversación con el cliente de que no era como lo más eficaz, lo correcto a realizar, y lo correcto era que apuntaran a un dominio principal y que los otros se redirigieran a ese dominio principal. En el tercer ejemplo, el reporte fue que el campo biografía de usuario no se migró correctamente. Parte de la información que se dio o que se suministró fue el URL y al menos en este caso teníamos el usuario. Igual, el problema, ¿alguien puede decirme cuál pudo haber sido el problema? Necesitan más información, por eso mismo necesitamos hacer un buen reporte de errores. Pudiera ser, faltaban datos. En este caso, el problema no era ninguno. Voy a explicar cuál realmente era el problema. El usuario 42 en el Drupal 7 no tenía el campo de biografía establecido. Realmente, por eso cuando dije que tenemos que a veces también ubicarnos en el contexto, si hablamos de migraciones es importante tener el URL del sitio, en este caso el Drupal 7 y el nuevo sitio. Este usuario, el problema era de contenido, no era un problema de la migración. Realmente desde el sitio de Drupal 7 ese campo estaba vacío, no tenía información. Los demás campos sí tenían información, pero ese campo estaba vacío. El cliente no lo sabía. Y por eso es importante tener tanto la información del sitio que vamos a migrar al nuevo, para hacer una comparación. Y bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas para la redacción de informes de errores? Ser claros y concisos, muy importante. Escribir o redactar un informe por cada error. Reproducir el error antes de reportarlo. Comprobar si hay duplicado. En esta parte podemos tal vez encontrar un error similar y el error similar podemos también como agregarlo a la información de nuestro nuevo reporte de errores. En caso de que si hubiese un duplicado, simplemente cerrarlo y hacer mención de que era algo que estaba duplicado. También utilizar herramientas de reporte y seguimiento de errores. Para los que trabajamos en la parte de Project Management, ya sabemos herramientas como GitLab, Jira, Asana, Trello, etc. Muy importante documentar la resolución, no dejar simplemente el reporte de errores como ahí con la información que está, sino también para ir finalizando y cerrándolo, documentar qué fue lo que hicimos y cómo se solucionó ese error. Y utilizar una plantilla. Por ejemplo, tenemos GitHub Issue Templates. Este es otro ejemplo de plantillas, es la plantilla de reporte de errores de Drupal.org. Podemos ver que tiene pues, el título del proyecto, categorías, prioridades. En el summary tienen la plantilla de ellos es el problema o la motivación, los pasos a reproducirse, las posibles resoluciones, tareas que estuvieron pendientes a realizarse, si hubieron cambios en la interfaz de usuario, introducción de nueva terminología, cambios en el API, en el modelo de datos y también en cuanto al release. Refiriéndonos al ciclo del desarrollo,
nosotros tenemos primero el diseño, la implementación, las pruebas y producción. Es importante o es bueno detectar los errores a tiempo porque nos van a evitar tiempo y costos también. Es más fácil encontrar los errores en la etapa de diseño que encontrarlos ya directamente en producción. Y bueno, ahora hablamos un poco sobre las solicitudes de funciones, feature requests en inglés. Todo lo que hablamos anteriormente también aplica para las solicitudes de funciones. Entonces, una solicitud de función es una petición para agregar funcionalidad o sugerir mejoras. Ayuda a las organizaciones a entender cómo los usuarios interactúan con lo que ofrecen y es útil para guiar la evolución de un producto o de un servicio. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Indicar claramente qué es lo que se está solicitando, describir la situación actual y cómo se puede mejorar, mostrar un escenario donde la nueva funcionalidad se va a utilizar y explicar cómo debería funcionar. Aquí es muy importante tener buena comunicación entre lo que el cliente quiere y lo que también se puede realizar. Ejemplo de una feature request o solicitud de función. Este es un ejemplo del Drupal.org. En esta solicitud ellos están pidiendo agregar una opción que solo muestre o el inicio y el fin de la fecha en la parte de data time range. ¿Cuál era la motivación o el problema en este caso? Bueno, que el daytime range, normalmente los campos que se desplegaban eran tanto el inicio y el fin. Y habían situaciones donde lo que ellos querían era simplemente desplegar uno de los valores. Daban como ejemplo una vista para eventos futuros donde querían solamente mostrar la fecha de inicio. La resolución que ellos propusieron, bueno, fue agregar ¿verdad? La opción de seleccionar ambos o solo seleccionar o uno o el otro. Y también mostrar un separador de los campos cuando fuese una de las primeras opciones a seleccionar. Tenían tareas pendientes, la parte de hacer revisión de un parche y también la actualización de la información. Dentro de lo que podemos, bueno, en la parte izquierda en mi lado de la pantalla, también tenemos información sobre el proyecto, la versión, los componentes, la prioridad, las categorías, quién está asignado para realizarlo y la persona que lo reportó. En este caso lo reportó Rodrigo Aguilera, que es miembro de la comunidad española. Y tenemos screenshots de los cambios que se realizaron en la interfaz de usuario y también así como en la vista. No hubieron cambios del API, hubieron ciertas modificaciones en el modelo de datos, como podemos ver. También en la parte izquierda de la pantalla, otros issues relacionados a esto, a la nueva funcionalidad. Y finalmente igual más detalles o información sobre realizar estos cambios en el release o no. Tenemos el enlace al issue. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a nuestros sponsors por patrocinar este evento, hacerlo posible. Muchas gracias, soy Wendy Baltodano y si hay alguna pregunta es el momento de hacerla. Bueno, muchas gracias por la charla. Pensando un poco en el día a día con usuarios que van a hacer peticiones y bueno, peticiones de correcciones de errores, básicamente, has dado una lista de unos 10 campos.
Si fuéramos realistas en el sentido de que muchas veces los usuarios no están acostumbrados a rellenar tantas cosas y te tuvieras que quedar con 3 o 4 campos imprescindibles, ¿con cuáles te quedarías? Cuando hablas de los campos, ¿es sobre el checklist que he mostrado? Sí. Ay, está difícil. Bueno, el usuario, una de las cosas. Es que a veces el título no da mucha información y la descripción a veces no está ni siquiera relacionada con el título. Pero, bueno, realmente pienso que sí podemos partir de poca información. Podemos partir de la parte del título, podemos partir de los screenshots y podemos partir también del URL donde se generó el error. Creo que esas serían las cosas que yo me quedaría. Pero definitivamente, si me quedo con eso, siempre va a haber el momento en el que vamos a pedir mayor detalle. Creo que algo muy importante a considerar, que a veces también tenemos que educar al usuario o a los administradores de los sitios, educarlos a brindarnos esa información previamente. Sí, gracias. Y me refería sobre todo eso, al primer punto, antes de que llegase al jefe de proyecto que tuviera que redactar o eso nos suena a muchos. ¿Y qué piensas de intentar redactar de alguna manera en base a historias de usuario, ese tipo de peticiones? ¿Disculpa? En base a historias de usuario, como el rol del tipo tal, quiero hacer tal cosa o no puedo hacer tal cosa. ¿Eso lo has utilizado o lo recomiendas? Realmente no estoy muy segura. Sí. De nada. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Más preguntas? No. Pues listo. Un Bueno, aplauso muy grande. muchas gracias.